Hola a todos. ¿Ha mentido Alberto Núñez Feijóo sobre la revalorización de las pensiones? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. De nuevo, gran polémica por una entrevista de Alberto Núñez Feijóo en la televisión española, donde se le ha preguntado por la revalorización de las pensiones. Vamos a ver algunos comentarios. Por favor, suscribíos a este canal. Desde luego, os recomiendo que dejéis vuestros comentarios, que siempre son bienvenidos, y además que le deis un like si os gusta el vídeo. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el señor Feijóo ha perdido una oportunidad de oro para recordarle a los ciudadanos españoles que el gobierno ha hecho el sistema nacional de pensiones más insostenible todavía de lo que ya era. El gobierno de España ha multiplicado por 3 la deuda de la seguridad social. El gobierno de España ha hecho una contrarreforma de las pensiones que lo que hace, según la AIREF, es aumentar todavía más el problema del déficit de la seguridad social, hasta el punto que, según todos los análisis independientes, desde FEDEA hasta la AIREF, etcétera, el aumento de desequilibrios del sistema de pensiones se mantendrá al menos hasta el año 2032. Ojo, y esto con estimaciones que ven que hasta el 2050 también seguirían. Estamos hablando de un agujero en el sistema de pensiones anual equivalente al 4% del Producto Interior Bruto. Ha perdido la oportunidad por meterse en donde le querían llevar. ¿Dónde le querían llevar? A la sandez de la subida de las pensiones con el IPC. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El debate no puede ser la subida de las pensiones con el IPC, porque el gobierno no sube ni baja las pensiones. El sistema de pensiones es sostenible o es insostenible. ¿Hay o no hay para pagar esas pensiones? Y el problema del sistema español no es si el gobierno sube las pensiones con el IPC. La realidad es que el gobierno que congeló las pensiones fue el gobierno de Zapatero en el año 2011. La realidad es que durante todos los años de la legislatura de Mariano Rajoy se subieron las pensiones, pero no se revalorizaban con el IPC, sino con un índice de revalorización de las pensiones, incluso en los años en los que había IPC negativo, como fueron varios de los de la legislatura. Pero ese no es el debate. Es que ese no es el debate, que nos están constantemente llevando a si este gobierno sube las pensiones o este gobierno baja las pensiones, que los gobiernos no bajan ni suben las pensiones, que los gobiernos hacen insostenible o sostenible el sistema. Y la evidencia empírica es que el sistema es mucho más insostenible. Todo el mundo sabe que un sistema público de pensiones se financia básicamente con las cotizaciones sociales que se pagan como consecuencia de los trabajadores en activo. Es aquí donde la reforma del sistema realizada por Escrivá y por Sánchez se convierte en una auténtica bomba de relojería para el futuro de la financiación de nuestras pensiones. España, antes de la reforma, era ya el país de la Unión Europea donde la diferencia entre lo que a una empresa le cuesta contratar a un trabajador y lo que éste percibe, es decir, la llamada cuña o brecha fiscal, es la mayor. En España un 30%, en los países de la Unión Europea como media un 22%. Esto quiere decir que en España los costes sociales de la contratación son mayores y como consecuencia nuestras empresas tienen más dificultades para contratar trabajadores. Bueno, pues ¿por qué es una bomba de relojería la reforma de Escrivá Sánchez? Porque no han tenido otra idea que aumentar mediante 3 instrumentos el coste social de la contratación de trabajadores, es decir, la cuña o brecha fiscal. Lo han hecho duplicando el llamado mecanismo de equidad horizontal, lo han hecho a través de la creación de la llamada cuota de solidaridad y lo han hecho mediante el destope de determinadas cotizaciones.
De ese modo, ese diferencial con la Unión Europea, esos 7 puntos de diferencia, de 8, de 30 a 22, no hará sino que crecer y por tanto se encarecerá aún más la contratación de trabajadores, poniendo en peligro los ingresos futuros del sistema, y de ahí que esta reforma no sea sino una bomba de relojería para el futuro financiero de nuestro sistema público de pensiones. La reforma de las pensiones, o mejor, la contrarreforma de las pensiones hecha por el ministro de Seguridad Social, solo contribuye a hacer insostenible el sistema en el medio y en el largo plazo. Es una auténtica bomba de relojería en el corazón de un sistema que ya de por sí tiene serias dificultades de viabilidad. Y el tema es que el señor Escrivá lo sabe. Esta reforma hace que en el periodo de tiempo establecido para su entrada en vigor, el agujero del sistema de cobertura del retiro en España alcance un 4,5% del PIB. Es una nueva fuga hacia adelante, y una fuga hacia adelante que compromete y engaña a las futuras generaciones y carga sobre nuestros hijos y nuestros nietos una carga fiscal inasumible que se traducirá indiscutiblemente en una reducción de su nivel de vida sin que contribuya para nada a mejorar la condición de nuestros mayores. Una de las grandes falsedades económicas del gobierno de Sánchez es su supuesta viabilidad de las pensiones a través de la reforma Sánchez-Escrivá que aprobaron. Es falso que con ello se consiga la viabilidad del sistema de pensiones. Todo lo contrario, nos lleva hacia una mayor inviabilidad. Acelera la inviabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque no ataja el gasto por ningún lado. Porque lo que hace es incrementarlo constantemente, prometiendo un incremento de las pensiones basado en que en incremento a su vez de las cotizaciones a la seguridad social, de forma que incrementa las cotizaciones a las empresas con mayores costes y por tanto menor posibilidad de creación de empleo, que perjudica tanto a las empresas como a los trabajadores, incrementa las cotizaciones que soportan los trabajadores, incrementa adicionalmente las cotizaciones que soportan los trabajadores con base de cotización máxima, que desincentiva por tanto la atracción de talento que necesita la economía española, incrementa las pensiones no contributivas y las contributivas hasta una renta mediana en unos porcentajes muy elevados que puede desincentivar la cotización y, como digo, no lleva a cabo ninguna medida de control del gasto, de reducción del gasto. No es cierto tampoco que con Sánchez la seguridad social esté mejor que nunca, incrementando la hucha de las pensiones. Primero, esta medida no fue suya, sino del gobierno del presidente Aznar, pero entonces se nutrió la hucha de las pensiones con los superávit que tenía la seguridad social. Ahora, sin embargo, está en profundo desequilibrio y simplemente ese incremento en la hucha de las pensiones ha sido posible a costa, en primer lugar, de las transferencias recibidas desde la Administración General del Estado en los presupuestos generales del Estado y, en segundo lugar, a través de la inmensa deuda generada en la Seguridad Social. Cuando Sánchez llegó a gobernar, la deuda de la Seguridad Social se encontraba en 41.000 millones de euros. Ahora mismo, cuando está a punto de salir del gobierno, está en más de 100.000 millones de euros. Las pensiones tienen que ser reformadas dentro del marco del Pacto de Toledo, sacarlas fuera del juego político y realizar una reforma para que sean verdaderamente sostenibles. Y con la reforma Sánchez-Escrivá lo que se logra es todo lo contrario, la inviabilidad del sistema de pensiones. El señor Feijóo ha hablado de revalorización de las pensiones, pero no con el IPC. Da igual, no me importa. Es completamente ridículo, no tiene ningún sentido entrar en ese debate. ¿Por qué? Porque te están intentando contar el cuento chino de que el gobierno es el que sube las pensiones. Y lo que hace el gobierno cuando aumenta las pensiones un año por encima del IPC, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que está haciendo el sistema todavía más insostenible. ¿Usted qué prefiere? ¿Cobrar 1,5 ahora o cobrar 0,7 todo el tiempo? ¿Qué es lo que le van a hacer? ¿Por qué? Porque la realidad es que usted sepa que al hacer el sistema insostenible, la única manera en la que va a revertirse el problema y el desequilibrio generado es o con más inflación o con más impuestos o con las dos cosas. No tiene ningún sentido entrar en el debate falaz
de si el gobierno va a subir las pensiones con el IPC. No lo tiene. Lo que había que decirle a los jubilados es lo siguiente. Señores jubilados, ustedes saben que este gobierno ha triplicado la deuda de la Seguridad Social. Ustedes saben que este gobierno les ha dicho que les sube las pensiones cuando en realidad a la vez le está aumentando los impuestos y tienen una inflación desbocada, como es el problema ya con una inflación acumulada del 15,7% durante la legislatura de Sánchez. ¿Y ahora le van a decir a usted que le están subiendo la pensión? No, porque en realidad están haciendo más insostenibles sus pagos futuros. La realidad, por lo tanto, es mucho más complicada. Si lo que queremos son mejores pensiones, necesitamos un sistema que esté más centrado en lo que es la realidad de las economías de nuestro entorno, que es un sistema de parcialmente de reparto y parcialmente de capitalización, como todas las economías líderes, que además necesitamos un sistema en el que haya menos disfraz del paro y menos disfraz del empleo y más creación de empleo real, en el que las horas trabajadas suban, en el que mejore realmente los salarios reales, en el que mejoren de verdad la productividad y con más inversión, políticas de natalidad y con mayor creación de empleo real y empresas más grandes, tener un sistema de pensiones sostenible. El sistema de pensiones depende de tres pilares fundamentales: la demografía, el empleo y la riqueza. Si hundimos la natalidad, hundimos el empleo y hundimos la generación de riqueza y la atracción de inversión global, no hay sistema de pensiones sostenible ni aquí, ni en Francia, ni en ningún sitio en el que nos intenten convencer que 2 más 2 suman 22. Cuando el gobierno te dice que te ha subido la pensión, no te la ha subido, te ha aumentado la deuda y además lo que ha hecho es que en el futuro vas a pagar mucho más de impuestos o de inflación o las dos cosas.